Bienvenidos a la clase de investigación filosófica. En la clase de hoy abordaremos el tema del género filosófico. Como antecedente, partimos que el género filosófico se concibe por una nomenclatura literaria que trata de organizar toda la producción de pensadores y autores que generan conocimiento en relación a esta área. En este sentido, el género filosófico se define como una clasificación de las formas en las cuales se formula un problema sobre el origen de las cosas. Es decir, que clasifica la producción en masa que genera la filosofía o que ha generado la filosofía a lo largo de la historia. En este sentido, el género filosófico persigue los siguientes propósitos. Primero, en sustentar una visión por la cual define y comprende el mundo. Luego, a partir de esa visión, formular un criterio de verdad para finalmente resolver un problema complejo en proposiciones y enunciados simples que puedan ser constatados, comprobados. En este sentido, lo que hace el género filosófico es delimitar el campo de acción del pensamiento de un autor, para que de esta forma se adquiera una visión. Según esta visión, entonces, el autor se proyecta una perspectiva, se genera una perspectiva para percibir el mundo o para percibir su entorno como tal. A través de esta percepción, entonces, él determina la forma en la cual percibe el mundo exterior y esa forma de percepción la plasma en forma de enunciados, enunciados que pueden ser contrastados con la visión y perspectiva de otros autores o de sus lectores, para que en esta forma se constate su coherencia y consistencia en el desarrollo de su pensamiento. ¿No? Por ejemplo, podemos citar acá la obra de Tales de Mileto. Para Tales de Mileto, el origen de las cosas se da bajo una visión física. Esa visión física hace que él tome una perspectiva. Esa perspectiva le va a generar un criterio de verdad. Ese criterio de verdad lo va a llevar a determinar que el origen de las cosas se da únicamente a través del agua. ¿No? Entonces, lo que hace el género filosófico es comprender el desarrollo de ese pensamiento como un todo. Ese todo que enmarca la visión, su criterio de verdad y la resolución que tiene a través de su criterio de verdad y la visión del mundo. Es el desarrollo de un método que ya lo habíamos desarrollado en clases anteriores. Bien, siguiendo entonces la exposición, el género filosófico postula una clasificación de formulación de problemas que se dan en 4 sentidos. Estos 4 se encargan de desarrollar preguntas concretas a raíz de la concepción de la cosa. Como bien sabemos, cosa es un sustantivo indeterminado que puede referirse a muchos objetos, entre ellos animados e inanimados. Entonces, manejamos esa definición del término cosa en esta exposición. Entonces, una de las preguntas que desarrolla el género filosófico son las de origen. Estas preguntas de origen se encargan de desarrollar la naturaleza, la esencia, la intuición, la necesidad y la indeterminación del origen de la cosa. En ese sentido, tratan de explicar cómo se da su existencia en el mundo actual o en el mundo real. Tratan de ubicar, de mapear su trayectoria desde un punto específico de la historia hasta otro en el cual demarca su origen, su nacimiento. Y por otro lado tenemos las preguntas de transformación, que a diferencia de la anterior, tratan de sondear el cambio que ha sufrido la cosa. Ya presuponen la explicación de su origen o ya
definen el origen de la cosa como tal y entonces solo se ocupan de su transformación. En este sentido, desarrollan un cambio cualitativo de la cosa, un cambio cuantitativo de la cosa, la experiencia que genera la cosa, la contingencia que produce la cosa y la determinación según la cual se percibe la cosa. Estas dos preguntas de origen y de transformación se abocan principalmente en definir en concreto lo que es la cosa. Y por otro lado, tenemos las preguntas de bien, que ya se ocupan del actuar de la cosa, es decir, de cómo debería ser la cosa, cuál es la evolución, el desarrollo que debería proyectar la cosa, y de esta forma esa proyección va a ser evaluada de forma correcta, y según esa definición correcta, según ese desarrollo correcto, entonces se va a considerar como una conducta buena, adecuada, es decir, moral, que va a estar en riguroso contraste con preguntas del mal, las cuales van a tratar de cercar el desarrollo de la cosa con lo que no debería ser, con lo incorrecto de su evolución y como lo inapropiado de la conducta de esa cosa. Entonces, para redondear esta exposición, estas dos preguntas ya no se ocupan ni del origen ni del desarrollo de la cosa, sino del comportamiento y de la conducta de la cosa como tal. Por eso, tratan de clasificar su evolución como buena o mala, como inadecuada o adecuada, como moral o amoral. Ese tipo de comportamiento se va a dar bajo la perspectiva que desarrolla el autor. Esa perspectiva va a ayudar a clasificar que el desarrollo que se hace sobre la conducta de la cosa sean preguntas de bien o preguntas de mal. Así pues, hemos desarrollado hasta este punto que existen preguntas de origen, preguntas de transformación, preguntas de bien y preguntas de mal. Ahora bien, las dos primeras, de origen y de transformación, se clasifican en preguntas teóricas o de metafísica. Las preguntas del bien y del mal se clasifican en preguntas prácticas o de epistemología. Esta clasificación de las 4 preguntas en 2 clases conforman lo que se conoce como el género filosófico. Esta sistematización general que le da la literatura a la producción de la filosofía engloba toda la obra que se ha desarrollado desde que se tiene vestigios del origen de la filosofía hasta la actualidad. Entonces, podemos decir que todas las obras desarrolladas en filosofía abarcan estas 4 preguntas, o deberían abarcar estas 4 preguntas, mejor dicho, de origen, de transformación, de bien y de mal. Y según esta formulación de preguntas, se las clasifican como problemas teóricas o prácticas. Esa clasificación de teóricas o prácticas representan el género filosófico como tal. Bien, en este sentido, las preguntas anteriores, que se clasifican tanto en teóricas y prácticas, desarrollan 2 niveles de preguntas: las preguntas de primer orden y las preguntas de segundo orden. Ahora bien, las preguntas de primer orden son las que responden de forma directa a las preguntas teóricas, es decir, que se involucran de manera tan cercana con las 4 preguntas que eso genera un resultado que va a ser desarrollado por las preguntas de segundo orden, dado que éstas se ocupan en trabajar las respuestas halladas o desarrolladas a las preguntas de primer orden. Es un subproducto. Tenemos las preguntas de primer orden que se encaran con las 4 preguntas anteriormente expuestas, cara a cara. Esa confrontación con esas 4 preguntas, ese resultado con esas 4 preguntas, van a ser abordadas y trabajadas con las preguntas de segundo orden.
esa clasificación de las preguntas de primer y segundo orden se desarrollan de manera específica en el método filosófico, que reitero, ya lo hemos visto en otras clases y ahora puntualizamos de forma directa. En este sentido, entonces, el método que desarrolla el género filosófico, o que postula, mejor dicho, el género filosófico, consiste en plantear y responder preguntas de primer y segundo orden. Y con esta determinación se infiere que la finalidad que persigue este método consiste en generar reflexión sobre la pregunta desarrollada para provocar en el público una reflexión acerca del objeto que formula la pregunta. Acá tenemos la noción popular de lo que consiste la filosofía: generar reflexión, pensamiento profundo, pero sobre cosas sencillas. Este es el método que postula la catalogación literaria del género filosófico. Y según toda nuestra exposición, podemos abarcar de lleno cuáles son los estilos filosóficos que se presentan en este género, ¿no? Entonces, los estilos filosóficos que abarcan el género literario son el diálogo filosófico, el cual consiste esencialmente en desarrollar o exponer un coloquio en el cual se discute un tema. La característica esencial del desarrollo de este estilo es producir una redacción heurística, donde el lector descubre el contenido por sí mismo. El gran ejemplo, o el máximo representante del diálogo filosófico, es Platón, el cual ilustra de forma muy acertada y amena su interacción y la evolución de su pensamiento como discípulo de Sócrates y posteriormente ya como un profesor formado en el ámbito de la filosofía. Ha habido intenciones de replicar el género que Platón ha plasmado en sus escritos, y uno de los ejemplos considerables son las obras de Cicerón y las de Berkeley, pero que, según perspectivas de los especialistas, no igualan la originalidad con la cual Platón ha desarrollado su diálogo filosófico, ¿no? Redondeamos entonces. El diálogo filosófico consiste principalmente en desarrollar la discusión de un tema de forma heurística, donde el lector descubre el contenido por sí mismo. Una forma sutil de plantear preguntas y generar conclusiones. El siguiente estilo es el del tratado o ensayo filosófico. Entonces, el tratado o ensayo filosófico consiste en desarrollar un tema según el esquema aristotélico de introducción, desarrollo y conclusión. Este esquema consiste principalmente en enunciar el problema y examinarlo, y a través de esa examinación exponer el contenido del problema y su resolución de forma directa, ya no sutil. El principal exponente o referente de este estilo de género filosófico es Aristóteles. También se puede citar las obras de Kant, o la obra de Kant, mejor dicho, y la obra de David Hume, que sistematizan el desarrollo del contenido de su problema, de su pregunta, siguiendo estrictamente el esquema aristotélico: introducción, desarrollo y conclusión. El siguiente estilo filosófico nos lleva a la réplica. Este es un estilo un poco más complejo que los anteriores, dado que formula preguntas y respuestas para refutar objeciones. Es decir, es una forma de responder a la crítica, pero de una forma un poco más compleja que las dos anteriores, porque para refutar uh, las críticas que surgen,
primero va a plantear la pregunta que origina la crítica que se le hace al autor. Y a través de esto va a recrear las preguntas y las respuestas con argumentos sólidos que tiene su crítica. Y a partir de esa construcción, recién él va a refutar esa crítica a través de un texto de autoridad. Y según ese texto de autoridad, él va a avalar su respuesta personal y de esta forma la va a refutar. Entonces lo que va a hacer es exponer diferentes puntos de vista contrarios y según esa exposición de puntos de vista contrarios, las va a refutar con un texto de autoridad. Y ese texto de autoridad le va a dar la razón. Y esa es la forma de refutar la crítica que se le hace. Por ello se le llama réplica. Entonces, el contenido que desarrolla la réplica filosófica va a contrastar la objeción que se le hace al autor con su criterio personal. En este sentido, los exponentes de la réplica son San Agustín, Santo Tomás y San Anselmo, que prácticamente abarca todo el desarrollo del contenido filosófico en la Edad Media. Bien, luego tenemos el estilo de sistematización filosófica. Este estilo lo que va a hacer es tratar de formalizar, al igual que la matemática, el desarrollo del contenido filosófico. Y en vez de la aritmética o el álgebra, lo que va a hacer este estilo es aplicar la lógica de forma rigurosa. Entonces, la lógica va a ser la que va a dar certeza y rigurosidad al desarrollo del contenido que va a generar este estilo de producción. Los autores o los emblemas representativos de este estilo filosófico son Descartes, Spinoza y Leibniz, que fueron los principales que trataron de establecer la lógica como un lenguaje universal para comprender o para tener la certeza de lo que se expone y en este sentido acercarse más a generar un concepto de verdad que no divague tanto en las perspectivas. Pero, como ya sabemos, ese intento no ha sido muy exitoso. No obstante, nos ha traído para enriquecer la disciplina filosófica, la lógica formal y la lógica simbólica. Finalmente tenemos el estilo filosófico aforístico o el aforismo filosófico. ¿Qué es lo que hace el aforismo? El aforismo va a desarrollar un estilo heurístico similar al del diálogo, pero acá lo va a hacer de forma mucho más laxa, no de forma precisa, no va a puntualizar específicamente cuál es el problema, ni tampoco va a desarrollar en concreto cuál es la conclusión o el resultado de ese problema que se desarrolla. Entonces va a dejar al lector que construya sus propios argumentos y simplemente va a plantear ideas, va a plantear preguntas que el lector va a tener que contestarse por sí mismo. En ese sentido no va a exponer un tema o un problema concreto, no va a construir una conclusión y prácticamente tiene una tendencia narrativa poética oriental, es decir, que tiene una influencia uh, de la filosofía oriental, tanto del hinduismo como del taoísmo y el budismo, ¿no? Esa influencia va a quedar remarcada en este estilo aforístico, donde la reflexión se genera a partir de ciertos puntos específicos que te plantea el texto. Los principales exponentes de este estilo aforístico son Nietzsche, Pascal y Cioran, que prácticamente presentan su obra de esta forma. Podríamos mencionar también a Arthur Schopenhauer, pero Schopenhauer no desarrolla por completo un estilo aforístico en toda su obra, porque tiene también un tratado filosófico como El mundo como voluntad y representación y la cuádruple, bueno, la tesis doctoral que ha desarrollado, ¿no?
Entonces no lo metemos en este género porque Schopenhauer entonces desarrolla aforismo, pero también desarrolla un tratado o ensayo filosófico. La mayoría de los autores con los cuales hemos ejemplificado los estilos filosóficos también tienen estilos diferentes de redactar su filosofía, pero se los pone como ejemplos porque primordialmente su obra se inclina por ese estilo. Y pues bien, hasta acá hemos desarrollado el género filosófico. Espero haya sido de su comprensión y, como verán, el tema no es muy complejo y, sin embargo, si formulan algún tipo de preguntas o dudas que existan a raíz del contenido del tema del día de hoy, entonces pueden hacerlo en el aula virtual. Pues, como ustedes saben, estoy siempre atento a las preguntas que ustedes formulan. Esta es la última clase, en efecto, que vamos a tener subida en YouTube, porque ya a partir de la siguiente semana lo que vamos a hacer es desarrollar entrevistas con un grupo de 3 o 4 personas para que ustedes ya puedan formular su proyecto de investigación, a su perfil de investigación, mejor dicho. Ahora, el perfil de investigación es un perfil monográfico, porque como bien saben, los estudiantes de segundo de filosofía, para vencer el bienio filosófico, tienen que presentar una monografía y luego de presentar esa monografía tienen que defenderla. Lo que quiero entonces, principalmente para los estudiantes de segundo de filosofía, es que empecemos a determinar de una vez el objeto y el problema de investigación. Y eso lo vamos a hacer desarrollando, en efecto, las entrevistas. Y el desarrollo de las entrevistas no va a ser solo con los estudiantes de segundo, sino va a ser con todos los estudiantes. Es preciso que ya empiecen a plantearse el proyecto filosófico los de primero, para que esto no se les convierta en algo que en mi experiencia ha sido algo demasiado conflictivo al momento de finalizar el bienio filosófico. Entonces, con esta anticipación, yo creo que podemos dar por cerrado las clases grabadas y subidas a YouTube para empezar a trabajar de forma directa ya con cada estudiante. Como bien saben, hay un horario los días jueves para 4 grupos. Entonces, ustedes pueden acomodarse en esos 4 grupos y según eso vamos a dedicarle por lo menos de 15 a 20 minutos a cada estudiante. Ahora, ¿por qué grupos de 3 o 4 personas? Porque de esa forma las correcciones que yo haga a una persona las va a poder escuchar otra y en ese sentido va a poder anticiparse cuando le toque la entrevista con el profesor. Esa es la dinámica que va a seguir ahora la clase. Ahora bien, me han estado preguntando cuáles son los medios por los cuales vamos a tener esta dinámica de entrevistas. Lo más usual es el Zoom, pero lastimosamente el Zoom tiene un tiempo límite de 45 minutos de conexión, lo cual no nos va a beneficiar porque no vamos a ser exactamente rigurosos con los 15 o 20 minutos, por eso ese es un parámetro. Va a haber personas con las cuales tomemos 10 minutos o tal vez 5 y va a haber personas con las que abarquemos 20 minutos, entonces ese límite de tiempo no conviene tomarlo por el Zoom. Entonces, la forma más específica o más cómoda, mejor dicho, yo creo que es el Meet, que está vinculado al Classroom que hemos seguido durante todo el curso del semestre. Si no es el Meet, entonces yo creo que el Hangouts nos va a ayudar, pero para ello necesito sus números de celular, porque lo que hace este Hangouts es registrar el número de celular y a través de esto hacer una videollamada. Ahora no sé cómo va a funcionar con la conexión en laptops o todo, o cómo se va a hacer este tipo de conexión. Entonces yo estoy apostando más por el Meet y estoy investigando cuál va a ser la forma más adecuada para incluir material dentro de las entrevistas para que ustedes puedan recurrir a ellos. Pues bien, nuestro recorrido de exposición de contenidos nos ha traído hasta este punto. Lamentablemente
no creo que podamos desarrollar un último tema, que es la clasificación de las investigaciones cualitativas, dado que el tiempo se nos ha reducido de manera considerable. Entonces, me gustaría poder subir al Classroom el escaneo del texto en el cual se expone la clasificación de estos métodos. Sin embargo, como es un texto original, cuando intento subirlo, entonces el Google Drive me rechaza porque piensa que estoy plagiando el texto. Voy a ver la forma de compensar este desarrollo de contenido temático, pero si logramos desarrollar el perfil de manera exitosa en estas sesiones de entrevista, entonces yo creo que puedo desarrollar un video más ya abocando este contenido temático. No se olviden de dejar sus preguntas y pues presto a responderlos. El objetivo final es generar un perfil monográfico de investigación. He estado subiendo el registro de sus notas y he estado subiendo también cuestionarios que tratan de consolidar el desarrollo temático que hemos ido avanzando. Espero que les sea de utilidad y pues nos vemos en la entrevista. Tengan pues buena semana.